El colapso no fue sutil, fue total. En teoría, Rusia envió uno de sus tanques más avanzados a Ucrania, el T-80 blindado mejorado. En realidad resultó ser una trampa mortal. Y no estamos diciendo que un artillero de tanque ruso siga en servicio activo. Acaba de dar una entrevista demoledora, destrozando la misma máquina en la que se ve obligado a luchar. Eso no es solo un diseño defectuoso, es un tanque inadecuado para la guerra. Mientras la invasión rusa continúa, hasta sus soldados denuncian la corrupción interna. Y esta podría ser la confesión más condenatoria hasta ahora. Así que analicemos lo que este artillero reveló y por qué el T-80 blindado mejorado podría ser el símbolo perfecto del colapso militar de Rusia en este momento. La historia apareció por primera vez en inglés en el sitio web Defense Blog y luego fue amplificada por el sitio web ucraniano United 24, según el autor del artículo de Defense Blog, Dylan Maliasov. La entrevista con el artillero ruso de tanque, identificado solo por el indicativo TIM, apareció originalmente en el medio de comunicación en ruso Voltocho. Rusia comenzó la guerra con un estimado de 3.300 a 4.000 tanques operativos, con aproximadamente otros 6.700 a 13.500 en almacenamiento, la mayoría en diversas etapas de deterioro. Las estimaciones sobre sus pérdidas de tanques durante la guerra varían bastante, y el analista independiente Oryx calcula el total en alrededor de 4.000 AD-100, y el Ministerio de Defensa de Ucrania sitúa la cifra en aproximadamente 3 veces más alta, con más de 11.300. Esas pérdidas superan ampliamente la capacidad de Rusia para reponerlas con tanques nuevos. Rusia solo produce un tanque completamente nuevo, el T-90M Proriev, cuya fabricación subió de 70 a entre 250 y 300 unidades al año. Eso sigue siendo de 3 a 4 veces menos que la cantidad de tanques que ha estado perdiendo en Ucrania. Así que los rusos se han visto obligados a sacar de los almacenes cada vez más tanques antiguos de la era soviética, donde se estaban oxidando, y tratar de reacondicionarlos y modernizarlos para que puedan entrar en combate. Se estima que Rusia ha reacondicionado y modernizado entre 1.000 y 1.200 tanques antiguos por año, desde 2021 hasta 2023 principalmente. T-72 y T-80 de finales de la era soviética, pero también T-62 aún más antiguos, y los T-55 de la época de la Guerra Fría en 2024. Parece que han empezado a quedarse sin tanques utilizables para sacar de almacenamiento y reacondicionar. Se estima que la producción total bajó a entre 600 y 900 este año. Las proyecciones indican que la producción anual del T-90M sigue en 300 unidades, pero la producción total de tanques nuevos y reacondicionados podría bajar a 400 por la menor disponibilidad de reservas y presión industrial. El T-80 blindado mejorado es una de las mejoras más recientes del ejército ruso, y se ha promovido como un tanque moderno y listo para el combate. Sin embargo, según Tim, el artillero de tanques, esa descripción no es precisa sobre cómo funciona realmente. El T-80, que entró en servicio en 1976, fue diseñado para superar a los tanques soviéticos existentes, como el T-64 y el T-72, y hasta cierto punto, lo logró. Los modelos T-64 y T-72 cumplieron su función en la Guerra Fría, pero ambos presentaban desventajas, sobre todo en costo, peso y confiabilidad del motor frente a estos tanques. El motor de turbina del T-80 le otorgó aceleración y movilidad superiores a alta velocidad, especialmente en climas fríos, donde los motores diésel convencionales como el 5, turbodiesel, y el V46 utilizados por los T-64 y T-72 originales respectivamente tenían dificultades. Con el tiempo, la familia creció para incluir variantes clave como el T-80B, T-80B5 y T-80U, versión mejorada con blindaje compuesto reforzado, miras térmicas y sistema de control de tiro avanzado. Ucrania adaptó el diseño del T-80U, reemplazando la turbina de gas por un motor diésel para bajar costos y simplificar la logística. El T-80UD se volvió la principal versión de tanque para exportación. Después del colapso de la Unión Soviética, Rusia eliminó progresivamente el T-80UD debido a su dependencia de componentes fabricados en Ucrania y se centró en sus propias mejoras, especialmente el T-80 blindado mejorado. Estamos discutiendo. Ucrania adoptó y modernizó el diseño
volviéndolo clave en su industria de defensa y fuente de ingresos por su uso interno y exportación. El T-8UD también sirvió como base para la siguiente generación de tanques de Ucrania, incluyendo el T-80I4 y el BM Oplot, que incorporan características avanzadas construidas sobre la plataforma del T-8UD. Durante el transcurso de la guerra, gracias a las piezas provenientes de la gran cantidad de T-80 rusos capturados, Ucrania ha podido mantener una flota de T-80UD, los cuales continúan siendo modernizados A medida que avanza la guerra, por su parte, Rusia se mantuvo con el motor de turbina de gas en la variante principal que todavía se produce. Aunque las variantes posteriores de la versión de mando T-80UK y la T-80 blindado mejorado fueron mejoradas del motor GTD-1000T al más potente GTD-1250. La potencia de 1250 caballos de fuerza del motor le permite alcanzar velocidades de hasta 435 km por hora en carretera, lo cual es bastante rápido para una máquina tan blindada, incluso para los estándares actuales. Está en el mismo rango que el M1A1 de Estados Unidos, Abrams, Challenger 2 británico y Leopard 2A alemán, que tienen velocidades máximas en carretera de 40 a 45, 37 y 45 millas por hora respectivamente. El sistema de propulsión impulsado por turbina de gas también hizo que el T-80 fuera particularmente ágil en condiciones frías y árticas, lo que lo hace ideal para las condiciones congeladas en Siberia y otras regiones árticas de Rusia. De hecho, en gran medida, el T-80 blindado mejorado fue diseñado precisamente para estas condiciones, y no necesariamente para las condiciones en Ucrania. Solo hay heladas hasta 3 meses al año. Como veremos en breve, el intento de tapar agujeros redondos con clavijas cuadradas, por así decirlo, ha contribuido a su ineficiencia en acción en Ucrania. Aunque muchas de las plataformas subyacentes se remontan a las décadas de 1980 y 1990, el T-80, blindado mejorado, se introdujo recientemente. Entró en servicio en 2018. Tiene una tripulación de 3 personas, un comandante, un artillero y un conductor. El tanque tiene un peso de combate de poco más de 50 toneladas cortas, una longitud de más de 315 pies con el cañón hacia adelante, un ancho de 11 a 12 pies y una altura aproximada de 72 pies. El arma principal del tanque es un cañón de ánima lisa, 2A4, 6M4, de 125 milímetros que puede disparar una variedad de municiones, incluyendo perforantes de blindaje, sabote desechable estabilizado por aletas, APFS, DS, alto explosivo antitanque y alto explosivo de fragmentación. Los proyectiles alto explosivo frag, los 3 BM-60 Svinets 1 y Svinets 2 APFS-DS, con penetradores de tungsteno o uranio empobrecido, supuestamente son capaces de derrotar blindajes occidentales modernos. El cañón también es capaz de disparar misiles antitanque guiados 9 M119M, reflex que tienen un alcance de 31 millas, y pueden atacar vehículos blindados o helicópteros volando bajo. Como armamento secundario, el tanque cuenta con una ametralladora coaxial PKT de 7.62 milímetros, una ametralladora antiaérea NSBT de 12.7 milímetros montada en el techo y 8 lanzagranadas de humo, 4 a cada lado de la torreta. El T-80 BBM también está protegido contra exposición nuclear, biológica y química y cuenta con un sistema de control de tiro actualizado. En la mayoría de los casos, esto incluye la mira multicanal Sosna-U, combinada con imágenes térmicas modernas para mejorar la adquisición de objetivos en condiciones de poca luz y adversas. Sin embargo, debido a las sanciones y la escasez de componentes, algunos T-80 blindado mejorado han sido equipados con una mira térmica 1PN96 MT-02 más básica, la cual ofrece un alcance reducido en comparación con la Sosna-U prevista. El cañón principal mejorado y los sistemas de control de tiro son 2 de las principales mejoras del T-80 blindado mejorado respecto a versiones anteriores. La tercera es modernizar el blindaje y la protección. El T-8 BBM cuenta con blindaje reactivo Relict en el casco, frontal, torreta y costados. Se afirma que proporciona mejor protección contra armas antitanque de ojiva en tándem y reduce la penetración de proyectiles munición perforante estabilizada por aletas con núcleo descartable en más del 50%. También hay blindaje de rejilla o enrejado en la parte trasera del casco y la torreta, y faldones laterales de goma con placas de blindaje integradas,
que reducen la exposición a RPGs y municiones lanzadas por drones. A medida que avanza el 2025, se ha vuelto cada vez más raro ver cualquier tanque ruso o ucraniano en el campo sin las llamadas jaulas de refresco, y el T-80 blindado mejorado ciertamente no es la excepción. Estos diversos artilugios y jaulas se colocan en los tanques para intentar minimizar el daño de los omnipresentes drones kamikaze, vista en primera persona, que proliferan por todo el frente. Al principio, rusos y ucranianos usaron jaulas temporales para proteger las torretas de los tanques de municiones de ataque superior, llamadas mangales o cobertizos. Desde entonces, los ingenieros rusos han transformado estos diseños en estructuras protectoras intrincadas, en contraste con las anteriores jaulas de lámina metálica. La armadura tipo erizo consiste en cables de acero enrollados densamente sobre marcos metálicos en los lados y parte superior de los tanques, formando capas protectoras. Los cables están tensados para que puedan servir tanto como una barrera física como un método para enredar drones que se aproximan. El impacto de la ojiva se reduce cuando las hélices de un dron vista en primera persona resultan dañadas o su cuerpo queda atrapado antes de la detonación, cuando choca con la malla de cables. Estos llamados tanques erizo se han visto tanto en las variantes T-80, blindado mejorado, como T-70 y 2B3. Y también incluyen rastreadores de minas y sistemas especializados de guerra electrónica o guerra electrónica. La variante T-80, blindado mejorado, está equipada con un rastreador de minas TMTK, mientras que la T-70 y 2B3 está equipada con una variedad KIMT-7I. Los rastreadores activan las minas antitanque antes de que el tanque las pise, protegiendo así al vehículo por debajo, mientras la armadura de cables lo protege por arriba, y los sistemas de guerra electrónica ofrecen defensa electrónica. Sin embargo, estos kits de erizo pueden añadir 1 o 2 toneladas adicionales al peso total, lo cual afecta significativamente la movilidad del vehículo, haciendo necesarias modificaciones en la potencia del motor y la suspensión. En teoría, el motor más grande de 1250 caballos de fuerza, la cuarta mejora importante respecto a las variantes anteriores, debería darle al T-80 blindado mejorado la potencia para absorber el peso extra y aún así ofrecer un alto rendimiento. El tanque tiene un alcance de 310 millas con su combustible interno, que puede ampliarse con tambores adicionales. Cruza trincheras de más de 9 pies, vadea agua de hasta 6 pies o 164 pies con snorkel. Sin embargo, en la realidad, según Tim, el artillero de tanques, el T-80 blindado mejorado es una pesadilla para trabajar. Es algo que se ve bastante bien en el papel, pero la calidad de ejecución es terrible. Los pernos están hechos de una aleación blanda, se rompen al instante y hasta da miedo apretarlos. Además, él dice que los sistemas críticos fallan con frecuencia, en particular, la hidráulica de la torreta empezó a tener fugas en cuanto el vehículo bajó del remolque. Arreglas una fuga y aparece otra. Es un círculo sin fin. Estos defectos estructurales causan que el tanque falle, contribuyendo al alto número de T-80 blindado mejorado destruidos o abandonados por sus tripulaciones y capturados por Ucrania. Para junio de 2025, el proyecto de inteligencia de código abierto OR-WIJACE había registrado al menos 225 de estos tanques T-80 blindado mejorado, la mayoría de los cuales sucumbieron a ataques de drones. Las condiciones para la tripulación dentro del tanque, nunca prioridad para los diseñadores rusos, aún dejan mucho que desear. El compartimiento de la tripulación era muy estrecho, sobre todo para el comandante, por el equipo extra de imágenes térmicas. Tim dice que la ergonomía es mala, estos tanques ya son estrechos por dentro, y el blindado mejorado es aún más estrecho. Sin embargo, si Tim tenía una crítica fuerte sobre la construcción y comodidad del T-80 blindado, mejorado, su opinión sobre el tan elogiado motor del tanque era aún más negativa. Los medios estatales rusos describen la turbina como silenciosa, de arranque rápido y flexible en combustible. Se dice que puede funcionar con diésel, queroseno, gasolina o sus mezclas. Tim toma un mazo y destroza las 3 afirmaciones. En cuanto a su supuesta silenciosidad, solo es silencioso directamente al frente del tanque, dijo Tim. Desde los lados y desde atrás, suena como un avión de combate despegando. También señala que, en la práctica, las tripulaciones no usan diésel. Todos lo usan con queroseno. No puedes solo llenarlo con diésel, dice él. Ese es un problema porque el queroseno, como la gasolina, es mucho más escaso que el diésel en la Rusia actual. Esto se debe a los constantes ataques de Ucrania
a refinerías rusas que han afectado la producción de gasolina y queroseno en Rusia. Porque el ejército ruso, como la mayoría, utiliza diésel para la mayoría de su equipo mecánico. Los efectos de estos ataques normalmente los han sentido más los civiles y las empresas rusas que el propio ejército. Para las tripulaciones de los T-80 blindado mejorado, no poder usar diésel ha dificultado su uso en el frente. Además, a pesar de su supuesto gran poder, Tim da una mala evaluación del rendimiento del motor. En el lodo de nuestra Tierra Negra no se mueve en absoluto, grita y silba, pero apenas avanza, mientras que el T-72 pasa sin problema, dice él. Eso debe ser una completa pesadilla para Rusia durante la Rasputitsa o temporada de lodo, que es como se conoce el otoño ucraniano. Localmente, las condiciones fuera de carretera en los 3 meses, desde finales de septiembre, principios de octubre hasta principios de diciembre, son de las más difíciles que puede enfrentar cualquier vehículo. Imaginen lo felices que están las fuerzas rusas en el frente por eso. Su enorme tanque de batalla principal constantemente se atasca en el lodo, con tantos drones sobrevolando, esperando lanzarse sobre cualquier movimiento abajo. Abandonar un tanque atascado suele ser una sentencia de muerte para la tripulación, sin contar el riesgo de intentar sacarlo del lodo. Tim explica exactamente cuán peligrosa puede ser este tipo de situación, describiendo un incidente cuando su unidad fue atacada con fuego de mortero. Cuando nos detectaron y comenzaron a bombardearnos, el T-72 arrancó y se alejó conduciendo. Nosotros y el T-80 blindado mejorado nos quedamos bajo fuego, esperando a que la turbina arrancara. Tim también dice que el consumo excesivo de combustible del tanque y sus altas demandas de mantenimiento crean numerosas situaciones difíciles en condiciones de primera línea. Por ejemplo, si hojas o escombros bloquean la entrada de aire del tanque, el motor puede apagarse de inmediato. En los campos, bosques y ecosistemas ribereños del este y sur de Ucrania, ese tipo de obstrucciones son casi inevitables. Tim también dice que el tanque requiere drenar constantemente los filtros de combustible después de repostar, y que el clima frío no ofrece ninguna ventaja real. Si las baterías están descargadas, el tanque no arrancará. No puedes encenderlo como un T-72, dice él. También criticó las modificaciones tipo erizo, específicamente la armadura pesada de rejilla superior, y los sistemas de cadenas diseñados para contrarrestar drones. Quizás se requieran más drones para inutilizar un tanque, pero eso sobrecarga mucho las transmisiones. Y en la torreta la carga es muy alta, las piezas se desgastan mucho más rápido. Si la estructura está montada en la torreta, los motores de la torreta se queman, señala. Sobre la armadura avanzada y protección, tan elogiadas por medios rusos, la realidad dista mucho de lo exagerado. Tim describe el suministro de esta protección dinámica como sumamente deficiente. Hay una escasez total de armadura reactiva explosiva adecuada. Él dice que algunos de los bloques que se instalan son improvisados y no son iguales a lo que se había anunciado. Los comentarios abordan los crecientes problemas en las industrias de defensa de Rusia debido a las sanciones y presiones económicas sobre su economía. Las piezas importadas son difíciles de conseguir y suelen ser más caras que antes de la guerra, por más intermediarios y rutas logísticas más largas. Las fábricas carecen de personal por la movilización de trabajadores, muchos de los cuales no regresan del campo de batalla, al menos no en condiciones de volver a las líneas de producción. Muchas plantas también son atacadas por drones y misiles ucranianos, lo que compromete la producción temporalmente y a veces de manera permanente. El resultado neto es que hay escasez de equipos y piezas de muchos tipos. Según Tim, eso también aplica al blindaje de los tanques. Sin duda, es un factor que contribuye a que tantos tanques rusos hayan sido destruidos o capturados durante la guerra. Y Rusia prácticamente los abandonó. El uso de asaltos blindados ha sido reemplazado en parte por grupos más pequeños, frecuentemente en motocicletas o cuatrimotos, lo que refleja las grandes pérdidas de blindados rusos, pero con ataques directos de drones a vehículos blindados, convirtiéndolos en trampas incendiarias de las que es muy difícil escapar ileso. Muchos soldados de ambos bandos han expresado cada vez más su preferencia por viajar en camionetas y furgonetas en lugar de vehículos blindados. Puede que tengas mucha menos protección blindada, pero al menos tienes la oportunidad de abrir las puertas y lanzarte fuera del vehículo antes de que ataque el dron. Eso te da una probabilidad mucho mayor de sobrevivir. Aunque critica fuertemente al T-80 blindado mejorado, Tim prefiere una plataforma con motor diésel, mejor reversa y mayor supervivencia. El tanque ideal para esta guerra es el T-90, pero con una marcha atrás adecuada, dice él. Los comentarios del tanquista brindan detalles poco comunes y directos
sobre el desempeño de las fuerzas blindadas rusas bajo presión de combate. Su relato sugiere que Rusia sigue teniendo problemas con cuestiones bien documentadas como la calidad de fabricación, el apoyo logístico y la supervivencia de la tripulación, lo que afecta directamente su capacidad para mantener operaciones blindadas. El problema de esta historia es que, aunque parece muy cierta, no pudimos verificarla por nuestra cuenta. Bolt 8 o Bolt 8, Pro para ser más precisos, es un analista militar ruso que parece ser un soldado movilizado que ha estado en servicio activo con el ejército ruso en Ucrania desde 2022. Él administra una página en la red social rusa UMBK y un canal en Telegram. Ambos recursos son bastante interesantes de leer y desafían la idea de una censura militar extremadamente estricta en Rusia. O tal vez el Servicio Federal de Seguridad, la versión actual del KGB, simplemente no los ha localizado todavía. En estos canales encontrarás verdades incómodas que abren los ojos y todos los relatos de los muchos problemas y dificultades que las tropas rusas han enfrentado y aún enfrentan en Ucrania. En el canal Bolt 8 de VK hay una serie de entrevistas con soldados movilizados que detallan sus experiencias, y gran parte de esto es tan poco halagador como Tim, si no es que peor. Sin embargo, después de perdernos en estos canales, no pudimos encontrar la entrevista real de Tim. Hay una entrevista con un artillero de tanque movilizado, quien se niega a identificarse, pero él menciona los mismos problemas con el T-80, blindado mejorado y otros. Sin embargo, no pudimos encontrar la entrevista exacta con Tim en persona. Quizá fue eliminada por alguna razón desde que se publicó el artículo del blog de Defensa. Sin embargo, los detalles se suman al gran y creciente cuerpo de evidencia sobre los problemas de producción militar de Rusia, especialmente en lo que respecta a los tanques. Seguiremos informando sobre ellos, así que asegúrate de suscribirte al canal para que no te lo pierdas. Gracias por vernos